El otro día hablábamos de los tenteneos o tintineos que tiene el sol, de los Sí, arcoíris que tiene el sol y de todas estas cosas extrañas que están pasando. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? mira, vamos un poquito antes de entrar ya en el tema en Ok, general. Vamos a hablar del tema de lo que es la Matrix o la Latiz. ok. Si algunos de ustedes son personas que siguen las teorías de A Jacobo Green, Jacobo Greenberg, exactamente, y la latiz de Jacobo. Ujú. más autores. Bueno, yo investigando un poquito más a fondo, llegamos entre varias personas, tengo mucha gente, por ejemplo, en Argentina, aquí mismo en México y demás, que me comparten información referente a la Matrix. Y por ejemplo, Ujú. la Matrix, para que nos entendamos un poquito más, es como un arreglo tetraédrico de nodos. Para quien no sepa qué es un tetraedro o no se acuerde, porque pues eso lo vimos en la escuelita, si estuviéramos hablando en un plano, es como si hiciéramos, ¿te acuerdas ese juego de imanes que eran un balín y una Ajá, barrita? Bueno, sí. hicieras muchos triangulitos, muchos triangulitos, y todos esos triangulitos estuvieran en un plano. Bueno, Ah, ok. eso sería como la hoja de papel. Eso Sí. sería la hoja de papel que está en blanco. O sea, la Matrix a diario nos está permitiendo escribir en ella. Es algo que no Ujú. sabemos, porque no nos han dejado olvidar o nos han a propósito hecho olvidar que eso está a diario escribiéndose. O sea que cuando alguien te dice que va a haber una predicción y que para el 2024 se va a acabar no sé quién o va a llegar un meteorito y demás, lo que hacen es manipular la escritura de la Matrix para que ocurra. Pero eso, Ujú. nada de eso tiene por qué ser así. Entonces, partamos de la idea de que una Matrix, su nombre lo dice, es una matriz. Acuérdense, las impresoras viejitas eran de matriz de puntos. Se escuchaba así hasta muchísimos puntitos. Eso es una Matrix, es una impresora de matriz de puntos y creaba letras. Ahora bien, ya hay impresoras 3D, más de alguno ya las he escuchado. Las impresoras 3D es que te van imprimiendo en puntitos y en filamentos y generan un aspecto sólido, pero en realidad son muchas capas de planos en 2D. Bueno, este preámbulo lo hago por la siguiente razón. Si nosotros estamos aquí sobre un plano tetraédrico, que ahora sí serían triangulitos, pero ya ahora son más como tipo pirámides y se van arreglando, entonces esta matrix constituye lo más parecido a un aspecto sólido, pero que en realidad son nodos, filamentos, y todo se encuentra también vibrando. O sea, vuelvo a poner el ejemplo del juguetito de bolitas de imanes como balines y barritas. Y Y además, barritas metálicas. imagínatelo también bailando. O sea, que aquello se encuentre con una cantidad Vibrando. alta. Entonces, si tenemos esa condición, ahora con esa vibración, cuando nosotros le damos correctamente instrucciones, se supone que ocurre la materialización, ¿sí? Y cuando la hacemos en forma colectiva, tenemos una materialización también colectiva. Al menos esto sería la hipótesis de todo lo Sí. que poquito que nos han dejado ver. Bueno, ahora sí, ¿qué es la realidad? Mismo Jacobo Greenberg hablaba de la percepción. Decía, el observador crea la percepción de la realidad. Por ejemplo, tú y yo y los que nos estén viendo y escuchando, ellos sintonizaron con algo, creó a través de un medio electrónico, su teléfono móvil, su celular, su laptop, creó todo esto y con esa creación se materializó, lo cual es parte de su sintonía. Él o ella sintonizó y es su materialización. Pero resulta y sucede que desde que nacemos nos implantan todo lo que queremos, perdón, todo lo que quieren que veamos solamente. Por ejemplo, hay bebés que ven
más allá de lo que realmente estamos viendo en la luz normal. Hay bebés que dicen a su mamá medio en borucas que algo hay ahí, y entonces el bebé le dice algo hay ahí, y la mamá dice, no, hijo, no hay nada. O el gatito o el perrito que se queda mirando un lugar y algo hay ahí, y tú dices, por favor, deja de hacer eso. Yo le digo a mis perros, a mis gatos, deja de hacer eso, porque te lo juro que yo no veo nada, pero el animal está viendo algo. Bueno, Claro. eso es, cada ser tiene una percepción de la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú pasas por una avenida y siempre vas conduciendo, ¿no? Vas en tu coche conduciendo, pero un buen día te tocó no conducir, le dijiste a uno de tus hijos, tus hijas o alguien de tu trabajo que condujera por ti, y de repente, ¿qué va a ocurrir? Percibes muchísimo más cosas de la misma avenida, te das cuenta de una fachada que nunca habías visto, te dices, ¿en qué momento pusieron aquí una tienda? ¿En qué momento remodelaron esa zapatería? ¿O en qué momento la quitaron? Porque no la viste. Pasabas diario por ahí, pero no percibiste. Ok, entonces, los fallos, ahora sí ya, entrando en materia, los fallos de la Matrix van por dos lados, por el observador y por el pliego, que es la hoja, ¿sí? En este caso hablamos en 2D o en 3D, que es el cubo. Entonces, dices, ¿puede haber fallos? Sí. El ejemplo más sencillo es el que te acabo de decir. Tú pasas por esa avenida conduciendo todos los días, no viste nada, pero un buen día alguien maneja por ti y viste muchas cosas. ¿Qué ocurría? El observador inicial iba en modo zombie, preocupado por manejar, y no percibía ciertas cosas que siempre estuvieron ahí y tú no las viste. Ese fallo significaría que nosotros como observadores ya no somos tan buenos observadores, ¿sí? ¿Cuántas veces te han dicho, no sé, tu esposa o alguien, oye, es que las llaves están arriba de la mesa? Y tú, no, ya las busqué como 100 veces y no están. Baja ella y te dice, o es más, esa es la clásica de las mamás, ¿no? ¿Y qué pasa si yo lo encuentro? Exacto. ¿Sí? Aquí en México decía la mamá, a ver, ve al cajón derecho y me vas a traer, por favor, la pomada de la campana. Tú llegabas, cajón derecho, buscabas y la maldita pomada de la campana no estaba. No aparece. Regresaba como 3 veces y no aparece, y no aparece, y no aparece. Regresa la mamá y te dice, ¿y qué si la encuentro yo? Pues ya te imaginarás las palabras que nos decían en aquel entonces. Bueno, pues bajaba la mamá y sí la encontraba. Entonces, sí la encontró. Ese es un fallo del observador, ¿sí? Como observadores tenemos muchos fallos, y eso es porque nos han dormido, narcotizado, interferido nuestras antenas perceptivas, ¿sí? Eso ya lo hablamos en programas anteriores. Bichos, parásitos, nanopartículas, el agua, el aire y la atmósfera hacen que el observador esté zombie, esté narcotizado, esté dormido. Entonces, vamos a fraccionar esos fallos para empezar. Segundo tipo de fallos, que ahora el pliego, la hoja o la tridimensionalidad está perdiendo sus habilidades, está perdiendo sus enlaces, que ahora sí. Los imancitos, las bolitas. Exactamente. En el ejemplo de este jueguito, en el ejemplo, que de repente un imán ya no funciona bien o se nos olvidó ponerlo, ¿no? Y ahí hay una pequeña rotura. O bien ya no está totalmente horizontal, a lo mejor está medio. Y esos son otro tipo de fallos de la Matrix. ¿Qué vemos de repente? Lo que tú y yo compartíamos hace días, el halo del sol, que dices, oye, fotografié el sol y tenía un anillo todo y lo vio medio planeta, ¿sí? Se han visto rasgaduras en el cielo de lo que nos dicen que, es que va cayendo un satélite de los rusos y no sé qué rollos, y no, pues se ve clarito que en el cielo, como si una piscina le pasaras de repente un hilo o una cuerda en medio. Por ejemplo, voy a voltear mi cámara para que vean. Ahí está la piscina totalmente tranquila. Se ve el reflejo perfecto de una palmera. La palmera.
Pero, ¿qué pasaría si le paso de repente a la mitad del agua no sé, una varilla? Perturbo todo el agua y ya no se ve perfectamente bien. En los artículos que he estado sacando de Hiperbórea, ahí en mi canal de YouTube, hablo de que sí estamos aparentemente, y tómenlo como una hipótesis, siempre les hemos dicho a nuestros audientes que esto es una hipótesis, no se nos vayan directamente a la cabeza diciendo que de dónde lo sacamos y demás, investiguen ustedes todos esta información, pero parece ser que estamos dentro de un pseudodomo o un toroide, ahí la forma está por definir, y que estrellas, sol, luna y demás están proyectadas desde abajo, reflejadas en el domo y excitado una capa de elementos como si fueran capas de cebolla en diferentes gases nobles, ¿sí? Por eso es que aquí la teoría de que digan nunca llegaron a la luna, pues es que nunca llegaron a la luna, porque es un plasma, ¿sí? Proyectado desde abajo, se ve perfectamente bien, volcán, como si fueran cráteres, como si fuera una esfera, etcétera. Pero tiene muchísimos fallos que científicamente han comprobado que es más una proyección que un cuerpo sólido. Que vibra, sí. Que lanza energía vibracional desde ese plasma hacia los seres vivos aquí en la Tierra, incluyendo el agua, sí. Pero ese tipo de cosas están proyectadas y esa proyección es también en la latiz, dentro de este plano. Y si este plano de repente tiene arrugaduras, como por ejemplo un mantel, que lo ponemos perfectamente bien, y de repente tiene un plieguecito, ya no se va a ver bien. Si de repente esta piscina, que está totalmente tranquila, cambiara su condición a turbulenta, ya la proyección no se va a ver bien. Entonces hay una distorsión de la Matrix, que sería el segundo tipo de fallo que tiene la Matrix. O sea, este segundo tipo de fallo es que ya el lienzo no está bien, como dijimos hace ratito, un imancito se salió o una barrita se salió y algo ya no se ve bien. Entonces, ese sería un tipo de fallo de la Matrix. Ahora, vamos a otro tipo de fallo de la Matrix. Por ejemplo, he estado conviviendo con algunas personas que han hecho una meditación profunda para poder sintonizar con los ovnis. Y alguien diría, a ver, ¿cómo que sintonizar con los ovnis? Entonces, resulta y sucede que la hipótesis de estas personas es que los objetos voladores no identificados, para empezar, no son extraterrestres, son de aquí. O sea, simple y sencillamente algo ocurrió, como ya lo vimos en los programas anteriores, algo ocurrió con la civilización, llámese reseteos o llámese autodestrucción o lo que sea. Pero cierta humanidad está en el espacio, flotando. Otra parte de la humanidad está bajo tierra, también entran y salen las naves desde el cielo a la tierra, pero usan un camuflaje de manera que nuestra percepción no los vea, ¿sí? Te la pongo el ejemplo. Cuando llegábamos de jovencillos a las 3 de la mañana y no querías que te detectara mamá o papá, y aparte con unos alcoholes, ¿qué hacías? Pues abrías muy despacito la puerta, te ibas sigilosamente y demás. Bueno, esta tecnología... O llegaban las 6 con los pants para ir a correr. Exactamente, hacías creer a mamá que ya ibas de salida a hacer ejercicio, sí, ¿no? sí. Bueno, en realidad, lo que esta gente está llegando a la conclusión es que lo que son objetos voladores no identificados es nuestra propia civilización que huyó de esta área de la latiz o de la Matrix, que se encuentra orbitando o se encuentran bajo tierra, huyendo un poquito de la situación tóxica que hay aquí a nivel de tierra, pero usan camuflajes para no dejarse ver. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estas personas se acuestan en unos círculos, empiezan a hacer unos ciertos de cánticos y empiezan a hacer como un ritual. No sé cómo, nunca he participado en ellos. Me lo han contado solamente de primera mano los que lo hacen.
Y de repente les dicen, ok, cuando entremos en esta frecuencia, miren al cielo y empiezan a observar no solo una ni dos, 10, 20, 30 naves flotando en el cielo. Y Sí. dice alguien, pero no estaban ahí. Oye, pero hace 2 minutos estábamos aquí y no había naves en el cielo. Y de repente lo ven. Bueno, tengo amigos, igual que tú, así, amigos que nos compartimos cosas importantes y que ellos van conduciendo de la nada porque traen ya un nivel vibracional muy alto y dicen, mira, arriba de ese edificio hay una nave muy grande. Y de repente su esposa, su hijo decir, no, no hay nada. Pero la mujer hace esto, dice, a ver, y dice, ah, caray, si hay algo. Y empiezan a ver, y el hijo dice, ya lo veo. O sea, es como modular, como hacerle a los ojos, Ajá, ajá, ajá. y ajustas los lentes, ¿sí? Sí. ¿Te acuerdas una película de ya ochentera de un chico que se ponía unos lentes y Ah, veía a sí. los reptilianos y veía quién Sí, era un zombie y veía quién era un cascarón y quién era realmente sí, humano? Bueno, sí, algo así, pero por voluntad propia. Entonces, sí. estos fallos de la Matrix es que se les asoma el camuflaje y podemos detectar que ahí están. Bueno, me metí más a fondo. Empecé a leer el libro de Wilhelm Reich, el de Contacto con las Estrellas. Primero estuvo un Ujú. poco difícil bajarlo porque había que comprarlo en Amazon y no llegaba, y después ya me llegó por otro link en inglés. Hay una página en internet que un PDF, se lo metes, pum, pum, me lo tradujo perfectamente bien. Hay 2, 3 detallitos gramaticales, pero Wilhelm Reich habla de que estos seres que son igualitos a nosotros en naves espaciales se están nutriendo de toda nuestra energía que hay aquí a nivel de latiz. Él le llama el orgón, que le hay orgón de vida Ujú. y orgón de muerte, y con su famoso Cloudbuster, que era un aparato para hacer llover o cambiar el clima o bien provocar sequía, dependiendo cómo orientar el Cloudbuster, cómo hiciera girar el agua con unos vórtices en la base y lo alimentaba de agua de un río y estaba el agua viva a través de esos tubos. Él hacía llover o hacía que de repente se secara algo o no lloviera o solamente fue una tormenta eléctrica. Pero lo que Mm. más le sorprendió a Wilhelm Reich es que empezó a quitarles el camuflaje a estas naves espaciales, fallos de la madre, Qué increíble. y se empezaban a ver. Y lo peor de todo es que llegó gente de las fuerzas aéreas norteamericanas y le dijeron, oye, les está molestando arriba lo que estás haciendo. O sea, no hagas eso. No estés jugando a la energía porque les estás casi, no quisiera que, preferiría que ustedes vean, escuchen el libro o lo lean, pero al final lo más interesante es que ustedes entiendan que allí Wilhelm Reich llega a entender que estamos en una latiz, lo más parecido a una realidad holográfica sólida, digamos, no solo de luz, sino que la percepción es como que creemos que todo lo que tocamos es sólido. Bueno, él dice, ok, sí estamos ahí, pero vibra. Pero además, si le modificamos un poquito la energía de la percepción, en ese momento las cosas ya cambian. Y Reich, al hacer eso, empezaron a ver que en todo el proyecto Oranur, que así se llamaba, en la zona de Boston, empezaron a descender naves, naves tipo ovnis. Él habla de que una tipo cigarro se posó arriba de su laboratorio y duró varias horas. Y todo el personal que colaboraba con él vieron la nave. Y más aún, dentro de la nave no había el gris o el reptil forma de lagarto. Había una persona con un traje bastante militar, ojos azules y güerito, desde la ventana. Y cuando Ajá, ya ajá. ellos movían el aparato, ¡pum!, desaparecía la nave. Entonces, esa percepción de la realidad que aquí hay y de repente que en la casa se siente una entidad o de repente alguien dice, ay, fui al velorio del tío Juan y regresé con un dolor en la espalda y la hija le diga, Excelente.
traes ahí pegado una babosa tipo entidad, bueno, pues todo eso son cuestiones que la Matrix, con nuestra longitud de onda de nuestra vista, no nos permite ver, pero están ahí. Ahora, ¿qué otro tipo de fallos de la Matrix hay? Bueno, los clásicos que hemos visto en la tele, por ejemplo, el jugador ese de fútbol americano que se cae y se levanta como tabla, ¿no? Bueno, es increíble, está buenísimo. Ajá. Eso en realidad es gente que ya sabe de lo que estamos hablando tú y yo y mucho más, y que además ellos utilizan esa autohipnosis o pseudohipnosis. Es más, ellos pueden provocar hipnosis colectivas para crear una percepción de la realidad. A todos los que nos escuchan, les recomiendo esta serie de Netflix, La Orden Secreta. ¿Sí? En La Orden Secreta, que pareciera de ciencia ficción, fíjate bien, hacen rituales para que todo un país pierda la percepción de lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Algo de repente se les va de control. En una universidad se les va de control y dicen, ok, lo arreglamos ahora mismo, pero necesitamos tanta energía para que la gente olvide o siembren una nueva recuerdo. Ahí debo mencionar, por ejemplo, el efecto Mandela, que también está en internet. ¿Has escuchado del efecto Mandela? Sí, lo recuerdo ese. Esa sí la conozco. Okay. De hecho, le sucedió a Nelson Mandela. Yo recuerdo que había fallecido y de pronto dijeron, no, está en la cárcel y no sé qué. Sí. Yo lo recuerdo. Y tengo así 2 o 3 recuerdos de 2 cosas o 3 que yo decía, no, por ejemplo, el presidente de Uruguay, un gordito sabrosón, yo recuerdo que había muerto y yo vi la noticia y después fue el presidente de Uruguay. Y yo dije, pero ¿cómo si ya había fallecido? Sí, correcto. O sea, yo lo tengo muy claro. Eso. Así es. Ese tipo de detalles que tú y yo tenemos, o que el logotipo de un coche era así, o que ese motor era de tantos cilindros y resulta que nunca existió, o lo que decían, el automóvil donde murió Kennedy, asesinado, que si era de 6 puertas y después que no, que era de 4, y dices, a ver, espérate, cosas por el estilo. Bueno, eso es que mueven la línea de tiempo. Y cuando digo mueven, me estoy refiriendo a una humanidad que sí sabe lo que hace y no les conviene. Por eso les digo, vean La Orden Secreta, sobre todo la primera temporada. La segunda temporada ya está muy fumada, así media rara, pero en La Orden Secreta algo, de repente, por ejemplo, ocurren en una universidad varios asesinatos y quieren borrar de la memoria colectiva esos asesinatos, incluyendo las autoridades, incluyendo más cosas, y lo que hacen son rituales tipo alquímicos muy fuertes, y esos rituales lo que hacen es que borran la memoria colectiva, pero de repente dentro de la memoria colectiva quedan archivos temporales, que es de repente cuando tú y yo decimos, oye, pero yo me acuerdo que ese individuo ya había muerto, o la noticia que me dicen, el vecino de 3 cuadras adelante tenía cáncer y ya hasta murió, y de repente lo ves en la calle y dices, a ver, pero me lo contó mi padre, y que creo que hasta fui al velorio y cosas así, ¿no? De hecho, por eso le llaman Mandela, ¿no? Porque con Mandela todo el mundo lo recuerda muerto y de repente sale de la cárcel, es presidente y dice, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, sí. Entonces, estos son fallos provocados o bien parches a la Matrix, ¿sí? O sea, a alguien se le pudo haber ido de control lo que le estaba beneficiando y entonces generan una modificación de la percepción. Y por lo que dejan ver en esta serie es que a veces lo pueden hacer inclusive por país, lo pueden hacer por segmentos, lo pueden hacer por grupo colectivo o por persona muy focalizado. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que esta Matrix es moldeable, ¿sí? La moldeabilidad es como si estuviéramos en una especie de plastilina y de repente dices, mira, le puedo cambiar, mover, hacer y regresar y demás. Y además el tiempo lineal, como nos hacen creer, el del día. Yo ya les expliqué también en los programas anteriores. Un día es una orbe en el modelo de tierra plana, pues aquí girando. Y que
cuando dice la supuesta ciencia que algunas cosas tienen millones de años, pues es inalcanzable, porque tan solo el hidrógeno de esa orbe no hubiera alcanzado si hubiera sido el Sol, como nos ponen el Sol y la Tierra dando vueltas, pues no da. Entonces, el tiempo lo implantan una linealidad de las cosas, creyendo que lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Y sembrando ideas, por ejemplo, se demostró el tema del envejecimiento, que nosotros no deberíamos envejecer y que los telómeros y la telomerasa debería ser una sustancia, una enzima de autorreparación junto con los telómeros de las células, y que en realidad siempre deberíamos estar jóvenes, llegar a una edad y mantenernos ahí. Y el día que por voluntad quisiéramos trascender, pum, desconectas el cuerpo y ya. Pero resulta y sucede que nos implantan tantas ideas como, por ejemplo, a mí me dijeron, es que a los 50 años te va a empezar a doler esto y esto. Yo desprogramé eso y nunca ocurrió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta Matrix, en esta latiz, la percepción del observador es muy importante. Ahora, sí hay una influencia tóxica colectiva. No podemos negar, tú y yo, venimos aquí de una pospandemia y todavía queda una histeria colectiva. La gente sigue apanicada. Yo les decía el otro día, en un centro comercial es más respetable que te eches un pedo, una flatulencia, estornudes, cosas, ¿no? Claro, claro, Sí, es normal. en el autobús y toses o estornudas, uy, la gente. Sí, todo el mundo te voltea a ver como si, Sí, es lo que le digo le decía a una persona, parece ser que ahora si te da gripa, ya tienes otra cosa y todo el mundo se aleja de ti y ya hazte la prueba, porque qué tal si sigue, espérate, que las gripas desaparecieron o qué, ¿no? O sea, exactamente. Sí. Entonces, algo han movido aquí para que a nivel energético colectivo lo crean. Pero fíjate bien, otra cosa que estamos también descubriendo varias personas es que utilizan fechas claves, fechas rituales, para mover una cantidad de energía y modificar la percepción de la latiz para que siga la gente adoctrinada. Por ejemplo, Día del Padre, los cumpleaños, Día de la Madre, Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que con la alineación energética que tienen de todas sus orbes, llamadas planetas, soles, lunas, estrellas y demás, pueden generar una percepción de la realidad de manera que nos focalizamos tanto en un punto y algo se puede mover a nivel planetario, a nivel aquí satelital o demás, y nadie lo notó. ¿Sí? el efecto del chofer, ¿no? El efecto del chofer, ¿sí? Tú eres el que manejas, no ves tantas cosas, el resto vas tan focalizado en algún punto y demás. Inclusive los ladrones lo usan. A mí una vez en el metro de Madrid me robaron. ¿Y por qué? Se pone una persona frente a mí haciéndose pasar por el loquito y yo me empiezo a ver y ese loquito me empieza a jalonear las camisas y fue tanta mi atención con ese loquito que me estaban vaciando las carteras. Me vaciaron cartera, me vaciaron maleta y demás, y cuando yo miro, era tanta gente en el metro, y miro a un lado a otro, ya no estaba mi cartera, ya no estaba mi cámara de fotos, ya no estaba nada, y no sentí absolutamente nada. Bueno, sí, claro. ese efecto distractor es cuando saben mover fechas rituales, cuando saben mover fechas claves, y la gente está tan focalizada en eso que deja de ver la percepción del resto de las cosas. Y con eso toman ventaja del control que hay. Bueno, ya hablamos entonces de muchos problemas de fallos de la Matrix. El efecto observador, que el lienzo esté torcido o le falte un imancito, o que de plano te distraigan tantito, que te digan, mira, el niño está bailando rock and roll, y mientras está bailando rock and roll el niño, ya de la mesa te van a robar el celular o cosas por el estilo, ¿sí? Esos son fallos provocados. Alguien provocó el fallo y en ese mismo efecto, al final de cuentas, están viendo cómo distraer a la gente, ¿sí? Entonces, ¿hay más fallos? Sí, obviamente, que
¿qué hay que hacer nosotros como observadores? Tener más conciencia de lo que hay. Y lo que dije también. Por ejemplo, el distractor que tienes a un lado es un ejemplo. Sí, la verdad es que sí, puede haber gente, o cuando quieres sintonizar algo importante, la llamada telefónica de alguien, o tú quieres leer un libro. Por ejemplo, yo para empezar el de Jacobo Greenberg, me pasó como 100 cosas impresionantes antes de poder realmente empezar a leer concentradamente el libro, y todavía me faltan como 10 hojas. ¿Pero por qué? Porque algo ocurre en la latiz que dicen, si esta persona le llega esa información, va a volverse más observador, va a volverse más perceptivo, va a volverse más sensorial. Y algo tienen, y yo eso le llamo la inteligencia artificial, como para no dejar que las cosas ocurran, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo ves, Agustín? Ahí hay una buena cantidad de fallos de la Matrix. Sí, es impresionante. Digo, yo no sabía cómo se componía todos estos fallos, pero bueno, me ayudas a clarificar un poco, a visualizar, a comprender. Y incluso en estos, por ejemplo, cumpleaños, festividades, Día del Padre y eso, pues hay que hacer los cortes que sugieres, ¿no? Que vi por ahí que Sí. sugieren. Es bueno. Mira, es bueno cortar con eso. Yo les digo, ok, ya estamos en la Matrix, o sea, estamos dándonos idea que estás dentro de una especie de videojuego, pero a la mitad del videojuego no te vas a salir, sino significaría el suicidio o algo por el estilo, cosa que no está dentro de nuestras variables. Y vas para atrás, y peor. Y peor, sí. A lo mejor como serpientes y escaleras, y caes al casillero 1, ya ibas en el 100. No sé. Exacto. Y aparte borrado de memoria, ¿no? Que les encanta también borrar las memorias cada vez que te reinsertan. Pero aquí ya vimos una ventaja. Ya vimos, ok, yo sigo yendo a festejar el Día del Padre con mi padre, que todavía está aquí encarnado, por lo tanto voy, o sea, no me hago el Grinch, ¿no? De la familia. Pero no soy el que promuevo ya la fiesta, o sea, yo participo, ya hasta ahí. No caigo en la trampa del sentimiento. Por ejemplo, ¿qué mueven en las fechas de tipo 10 de mayo? Sentimientos. Todo mundo, familias contrariadas, que tú sí trajiste, que no trajiste, que sí llamaste, que no me llamaste, etcétera, etcétera. Son distractores, entonces yo, si alguien va a festejar, voy con ellos, pero ya no estoy con la misma pasión. Bueno, todo eso hace que cuando ya estamos más perceptivos, bueno, yo sigo viendo mi alrededor, en ese momento veo que hacen una fecha ritual o un partido de fútbol o una final, y justo en ese momento es cuando se está votando, no sé, la ley de los residuos orgánicos o la aprobación de un endeudamiento del país o cosas por el estilo. Nadie notó que aquellos están modificando la latiz a su beneficio y acaban de hacerte un golazo en ti. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que estar ya muy, muy, muy perceptivos. Siempre, en todo momento, y decir, ¿sabes qué? Yo ya debo sintonizarme con más cosas. Y justo, por ejemplo, hablaba hace poquito en un directo que fue el día de ayer. Por ejemplo, gente que se mete la ayahuasca o la marihuana o, por ejemplo, cosas con DMT, que te activan el DMT. Bueno, sí te pueden activar la percepción de la Matrix, o sea, vas a ver inclusive la estructura tetraédrica de un cuerpo, o sea, a ese nivel tu mente. Pero si no están suficientemente desintoxicadas tus antenas corpóreas, puedes ver cualquier cosa que no te imagines. Entonces, lo importante es que si vas a percibir todo esto de la Matrix, pues lo hagas ya con un cuerpo bastante desparasitado, bastante consciente y bastante lúcido a lo que vas a encontrar o querer ver. ¿Cómo ves? Pues sí, la verdad es que ese trabajo, digo, yo he visto ya el de los cortes, vi uno anterior tuyo, y hay algo que me detiene y lo digo, y lo voy a hacer hoy, y ya tengo todo. ¿Y qué pasa? Que
que no, o sea, en mi caso me cuesta mucho trabajo, o sea, Sí. es como una parasitación, me imagino. Lo que pasa es que obviamente se mueve a nivel, mi única explicación es inteligencia artificial y decir, Agustín le va a meter código al cuerpo, a su mente, a su conciencia, y si le mete, va a romper muchas cosas que están implantadas. ¿Qué hacen? Un bloqueo mental, el tiempo, interrupciones y demás. Cuando nosotros rompemos con eso, yo he tenido a veces que terminar un corte, lo inicio un día, lo dejé a la mitad, el otro día le seguí un poquito y finalmente dije, bueno, esta madrugada lo hago, donde ya no, sé que nadie me va a llamar por teléfono y demás, y aún así ha ocurrido lo que no te imagines, ¿sí? Ese tipo de cosas pueden ocurrir. Ahora, quiero todavía un poquito abordar más temas de la Matrix. Por ejemplo, en Egipto hablaban de, una vez tuve la oportunidad de estar por allá y hablaban de que los iniciados a todos estos temas de alquimia, de magia y demás, una de sus pruebas era poder traspasar una pared con la mano, o sea, o meterte de un lugar a otro como irte de un punto a otro. Otra prueba era levitar, porque alguien dice, oye, pero no, espérame, la constante de la gravedad 9.81 es más, dependiendo si estás en el Everest o si estás acá en Cancún, puede variar la gravedad. Pues, ¿qué crees? Se ha empezado a observar que la gravedad depende de tu campo vibracional, de la vibración que manejes. Y hay unos científicos rusos que están haciendo unas especies de tapetes de Aladino, así que flotaba, tetraédricos, hexagonales, con unos arreglos y vibran y te subes y levitas en ello, ¿sí? Porque entran en una frecuencia de la Matrix, de la latiz, y que justo en ese momento invierten la polaridad, por llamarle así, que no se llama polaridad, pero para que me entiendan, y el campo gravitacional, en vez de que te jale, te hace flotar. Y entonces, yo me metí todavía más a fondo. Los sonámbulos, que lo he presentado en mis canales y está también por artículos, pues ahora sí que de algunos científicos, los sonámbulos cambian su peso. Y Yo soy dirás, sí, sonámbulo. fíjate nomás, pues en algún momento que te pesen cuando estás en un estado sonámbulo y dependiendo lo que tu mente esté en ese momento sonambuleando, por llamarle así, si estás en un estado placentero, tu peso puede llegar hasta un 40% más abajo. Pero si estás en un estado de pesadilla, si estás sonambuleando, estás sintiendo que bajó el dragón, que te quiere morder la serpiente, que te están atacando, la persona puede tener el doble o no el triple, pero sí por lo menos un 50% de su peso de lo que se ha documentado en archivos de psiquiatría y archivos de psicología de gente sonámbula. Entonces, pregunta uno, ¿qué es entonces esta latiz? ¿Por qué sí se puede dar el efecto levitativo? ¿Por qué se puede dar efectos de modificación de la realidad? ¿Por qué alguien De puede telepatía. la telepatía, por ejemplo, tener conexión con alguien que se encuentra ahorita en Inglaterra y totalmente tener la conexión? Entonces, todo este tipo de detalles existen, ¿sí? Que no les conviene que de alguna manera salgan a la luz tan abiertamente, lo hacen, ¿sí? Pero nosotros tenemos la responsabilidad ya de iniciar un proceso de investigación. Tú y yo estamos haciendo una labor solamente de dar esta charla, que podría ser de amigos y tomándonos un buen whisky aquí en Jalisco donde ando, o un buen tequila, mejor dicho, pero nosotros tenemos el valor humano de exhibirnos a los Sí, medios. Es sí, un valor humano, porque alguien podría decir, es ego. sí, No, no es un valor humano. Y es un gusto. ¿Por qué? Porque queremos sí, que esta charla de amigos que se se transmita. conozca. Así es. Ajá. Y entonces, ahora sí, empiece que cada quien haga su propia investigación y empiece a ver el tema de levitación, el tema de traspasar paredes, el tema de que el niño chiquito sí vea de repente la entidad y nosotros no, el grupo de gurús meditando al lado de una roca y sintonizar
20, 30 ovnis en pocos minutos, o bien el hecho de que de repente se han visto, a mí me ha pasado inclusive ir en carretera y digo, voy a cambiar de carril y en el retrovisor ver un coche en una autopista donde no hay ni una salida más que 3 carriles y decir no, porque viene un coche blanco. Podía haber dicho hasta el modelo y de repente No pasa nunca. cabrón, no hay ningún coche. Desapareció. Sí, sí me ha pasado. Sí, Sí, o, sí, o, sí. o de repente vas en una avenida y frenas, la viejita. Cabrón, chico, no hay ninguna viejita. No hay ninguna viejita. ¿Sí? Entonces, eso y a la inversa, hay inclusive cámaras de seguridad en el mundo que han grabado cómo de la nada, pum, alguien se materializa o alguien se Y desmaterializa. chocan. Sí, Sí, y sí. cómo chocan. Y Con el algo, shock, ¿no? y de repente están, no están, o aparecen o desaparecen. Entonces, todo este tipo de detalles ya nos tiene inquietos a todos. O sea, si dijeras tú, fue un loco en el planeta que me lo contó y diría pobrecito. Pero ¿qué crees? En este momento somos millones de personas que hemos tenido experiencias, que las compartimos, que las estamos charlando y demás, información que se les va de control y que llega a nuestras manos. Esa es la parte que creo y debemos invitar a todos a que lo busquen, ¿sí? Lo encuentren. A mí sí me han revelado psicólogos, uno fue director de aquí lo comenté en alguno de mis videos, un director de la Facultad de Psicología, que en plena terapia empieza la señora a hablar sus problemas y fue tanta su liberación de pesos emocionales que la señora, después de una media hora, estaba levitando en el diván. La señora estaba prácticamente a 1 metro del diván, ¿sí? Y no era el mago ni David Copperfield haciendo flotar a su asistente. Es un exdirector de una facultad de psicología diciéndome, una persona bastante seria que no tendría por qué mentirme, y fue porque en la antesala de una conferencia que íbamos a dar magistral, yo en ingeniería y él en psicología, le pregunté, oiga doctor, ¿qué es lo más sorprendente que le ha pasado en su vida profesional? Y me dijo, a nadie lo he comentado, te lo voy a comentar a ti, pasó esto, esto y esto en plena consulta. No lo vi en YouTube, no nada. Y esa persona tiene un valor moral para mí porque sé que le ocurrió. Entonces, ¿realmente existe la gravedad? ¿Realmente somos tan sólidos, líquidos o gaseosos como creemos? ¿O en qué Somos estamos? puro espacio, ¿no? Somos puro Somos hueco, información, pura. ¿sí? Información pura en un espacio medio vibracional, pero que en realidad cuando deje de vibrar, pum, se va a desaparecer. O se vuelve Es un poco, sí. para mí ha sido muy conflictivo darme cuenta que hay mucha programación en todo esto, ver cómo las flores crecen y todas tienen un orden y siempre crecen igual y ves un árbol y siempre crece igual y estos tienen una estructura diferente, pero el desarrollo siempre es igual. Es decir, eh, hay como una programación para que sea siempre de esa forma. Y en los humanos que nos damos cuenta, que nos estamos dando cuenta que las cosas no son como son o no son como dicen que son, pienso yo que en ese programa pareciéramos como virus, ¿no? En el programa que estamos afectando y que estamos dañando en la programación a otros, porque estamos contagiando de nuestro sentir, de nuestro ver, de que las cosas no son como dicen que son. Así de pronto lo percibo y me Sí, siento incluso. sí. Sí, eso, digamos, por eso se habla mucho de que en un campo matricial, esos fallos también son bots, son como errores que no deberían estar ocurriendo. Desde el punto de vista de una latiz tan programante, nosotros estar cuestionando todo esto podríamos ser un error, un fallo también. O sea, esta conversación podría ser para ellos un fallo de la Matrix, para nosotros una Un liberación. deleite. Sí, sí, un gusto de decir, pues,
vamos a Sí, llegar al fondo de todo. Pero sí, pues aquí estamos y yo creo que ya un poquito perfilándonos al cierre para no hacer tan largo estos sí, videos, sí, sí, pero sí, de acuerdo. yo sí los invito a tanto a las personas que están en tu sitio, en el mío y demás, a que sean inquietos, ¿sí? Porque la pregunta que siempre me hacen, o es muy repetitiva, es, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué libro puedo leer para entenderlo? Les digo yo, pues es que mira, no va a haber un solo libro, que es Es inquieto. muchísima información. Ve, busca qué es la cimática, entiende qué es, por ejemplo, un campo gravitacional, qué es un campo vibracional, qué es un campo electromagnético. Algo que estoy a punto de entender es que la forma del ADN, lo que nos dijeron que era una espiral, en realidad es más parecido como a un vaso de gelatina vibrando. ¿Te has fijado un vaso de la Ajá, gelatina, de sí, sí, esta? sí. En algunos otros países tiene otro nombre, no recuerdo qué, pero como que está vibrando, ¿no? Como un líquido con Ajá, agua vibrando. Y que cuando lo ves al microscopio pareciera como una espiral, pero en realidad es algo que está vibrando. Y ahí se guarda muchísima información. Estoy viendo cómo en el agua, tanto sólido, líquido, gaseoso, guardamos información de lo que dice el ADN, que en realidad es vibración, como si fuéramos discos duros. Nosotros guardamos información de todos nuestros antepasados, de vidas pasadas, e inclusive, algo que todavía no puedo asegurar, que nos cargan, pues como decimos aquí en México, nos cargan al muerto, que quiere decir que si a alguien le conviene decir, ay, guárdame la información, y creer que es tuya de vida pasada cuando ni siquiera fuiste tú, te usaron de memoria USB o pendrive, como dicen allá en Sudamérica, pues te usaron de disco duro, ¿sí? Y eso está en el agua. Y después, otra parte digamos, como cuando hablábamos, ¿te acuerdas de archivos comprimidos, no? Que usamos el WinZip, esa marca de archivos, se comprimía todo. Pues haz de cuenta que el agua está en WinZip, pero cuando ya lo quieres pasar a la RAM, está el campo áurico. Y ahora sí. en el campo morfogenético o campo áurico, ahí lo traes activo. Cuando ya no está usándolo mucho y en el campo áurico no lo requieres, pum, lo bajas al agua. Pues eso sería el cómo nosotros como almas vivientes grabamos información. Y esa información a alguien le interesa mucho. O sea, al grado de que la observan y creo todavía también a reserva de que en las próximas semanas ya saque algún video referente a esto, respaldan, así como cuando la laptop ya va a fallar poquito antes de que la gente muera o durante el proceso de vida de la persona, están respaldándonos información. De manera que todo lo que a ti te duela o no te duela, todas tus ambiciones, tus gustos y demás, tú se lo dijiste a la Matrix, ¿sí? Ujú, Entonces, si la ujú. Matrix te quiere favorecer, sabe por dónde. Si la Matrix te quiere joder la vida, sabe por dónde. ¿Quién le dio la información? Tú mismo. ¿En qué? Grabada en el agua, grabada en el aire, en todos nuestros fluidos, sólidos, líquidos, gaseosos, más el plasma, más aparte el campo morfogenético. Y Fíjate que, por sí. perdón, rapidísimo. En lealtades familiares, yo trabajo transgeneracional, lealtades familiares, Ajá. proyecto sentido, y es justamente todas esas memorias de las que tú estás hablando que para desencriptar, para encontrar el código, para de ese WinZip pasarlas al Drive, es complejo, porque es trabajar la parte que no vemos, es la parte oculta del disco duro, eh, que, que, que está esa información, pero Uh-huh. que no es de fácil acceso. Entonces, efectivamente, hay formas de trabajarlo y hay una forma trabajando solo el inconsciente, porque el Sí. inconsciente va a saber la clave, la llave, todo para desactivar y de pronto uno se empieza a curar de ciertas cosas y no sabes ni cómo. Así como no supimos cómo nos enfermamos de algo, así mismo Sí. desencriptamos y sanamos de algo. Perdón, te interrumpí. Sí, no, no, excelente, excelente, porque va por ahí justo lo que nos estás aportando. Por ejemplo, alguien me pregunta a veces, oye, ¿debo hacer constelaciones familiares? Me preguntan. Yo le digo, ok, a ver, constelaciones familiares es información del clan, que Sí, por alguna razón las tenías grabada, estaba grabada en ti,
no sabías cómo abrir ese archivo comprimido, ese WinZip, lo tenías ahí, tuvo que venir un canalizador, que es el facilitador, más aparte otro que casi lo agarraron ese día de la reunión y lo metieron y dijeron, mira, esta es tu hermanita y vas a hablar con ella, pero en realidad tú descomprimiste esa información, la pasaste al consciente, la otra persona la percibió, porque dice la otra persona, cabrón, ¿por qué estoy hablando como si fuera tu hermanita o tu mamá o tu papá o a veces y hasta... se siente, sí. Y se sienten y lloran y se piden perdón como si fuera uno al otro y se revelan traiciones y se revelan en dónde dejaron el cheque olvidado donde el abuelito los heredó, cosas por el estilo, pero toda esa información está aquí en forma comprimida, en el agua, en forma diamagnética, la descomprimes, se pasa al campo áurico, la procesas, la pasas al consciente y la puedes verbalizar o la puedes representar. Entonces, todo ese tipo de cosas están bien, pero el problema es que en esas aperturas y compresión de información, ¿qué interferencias o mano negra puede haber? Ahí es cuando yo les digo a las gentes, mira, si vamos a hacer una cosa, ni dioses, ni demonios, ni ángeles, ni maestros ascendidos, ni nada, es lo mío y solamente lo mío. Y si yo descomprimo es por mi voluntad y doy permiso, pero a nadie, solamente a mí. Abro mi información solo para pasarla al consciente y cuando ya obtuve la información que necesitaba para sanar algo, una herida emocional, un problema físico, lo vuelvo a comprimir y lo dejo aquí. Pero no dejo que un maestro, ni aquí encarnado, ni en una dimensión de que no sé quién sea, me haga el favor. Sí. Y la gente, pues sí, como que ahí se queda. Yo trabajo algo así como las cartas de los cortes que manejas. Ajá. Pues ya estamos en tiempo, Alejandro. Pues sí. Si quieres cerrar, la verdad es que nos podríamos pasar aquí hablando horas, pero es importante que la gente vea pocos minutos. Te agradezco mucho, Alejandro, que te hayas dado el tiempo y te hayas, pues sí, básicamente dado el tiempo y hayas querido participar aquí. ¿Cómo te gustaría cerrar el programa? Muchas gracias. Mira, vi ahorita una pregunta de una persona que está en vivo, ¿cómo pedirle a la Matrix que no nos joda? Buena pregunta, es excelente. ¿Y qué crees? Yo dialogo, porque primero, hay que entender que la Matrix es una creación nuestra, primero, ¿sí? La Matrix, nosotros tenemos la habilidad en este plano y en muchos planos de crear Matrix, o sea, es como hojas en blanco. El detalle de esta es que tiene virus, ¿sí? Está envirulada y nosotros perdimos la habilidad de escribir sobre ella, nada más estamos como nos llevan como zombies. Bueno, entonces, primera parte es totalmente tomar control tú de ello, es tomar conciencia como un decir, ¿dónde estoy? Como a la mitad del videojuego, mira, te asomaste y dijiste, pues estoy a la mitad, o sea, estoy a la mitad de un matrimonio, estoy a la mitad de ser director de una empresa, soy profesor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, diagnostica tu punto de partida. Segundo punto, ve objetivos y horizontes a mediano o largo plazo, porque aquí nos siguen implantando la línea del tiempo. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo te ves dentro de 30 años? Ay, pues quién sabe si esté concedido, te vas a morir, cabrón, ya, vámonos. Ah, no, pues entonces, no, espérate, en 30 años. Y les digo, ¿de qué color es el mueble de tu oficina exitosa de aquí a 20 años? Fíjate bien, y hay gente que ha podido percibir el olor del cedro y un buen coñac y diciendo, mira, estoy en una especie de World Trade Center sintiendo el gusto de esto. Y no todo es dinero. He logrado que algunas personas vean a su hijo exitoso, a su hija exitosa, a su persona feliz, a su madre sana, a su padre sano, porque ponemos puntos cuánticos de futuro. Y esto es como, ya nada más para cerrar, si se meten un poquito cómo funciona el CAD y el CAM. ¿Qué es el CAD? Cuando usamos el AutoCAD, ese programa de software de dibujo técnico en computadora, es como nosotros proyectamos el AutoCAD en campos holográficos, correcto. Sí, claro. Y el CAM significa en inglés
manufactura asistida por computadora, es el CAM, y la palabra es manufactura. Bueno, la Matrix es el CAM. El problema es que nosotros perdimos el AutoCAD, ¿sí? No sabemos hacer AutoCAD. Y cuando empiezas a saber AutoCAD, por ejemplo, yo pongo metas a 30 años ya, fíjate, y aún decir la palabra año, estás en el triste sistema, en este jodido sistema. Claro, claro, pero claro, es claro. porque sigo jugando al juego y le digo a la Matrix, te vas a sumar a mí por mi voluntad, ¿sí? Y entonces tú vas a condensar lo que yo quiero, pero muchas veces ya no lo verbalizo. En el corte psicomental sí lo escribo, pero no escribo todo. Es lo que voy a sacar dentro de poco. Hay que dejarnos códigos secretos para nosotros mismos. Si yo de repente pongo un color, aquí traía, déjame decirte, hoy traje esta pluma, este bolígrafo. Sí. Solamente yo sé por qué elegí un rojo, porque tenía una reunión muy importante y la intencioné, pero ya no la puse ni en el corte psicomental ni nada, ni la Matrix envirulada sabe por qué. Se enteró. La puse y fue como un amuleto. Antes hubiera traído el escapulario de San Judas Tadeo. Claro. Ahora me vale más. Con la religión. Sí, ahora sí, yo traigo claro. mi propio escapulario, ¿sí? Y lo ritualicé al inicio. ¿Y qué crees? La reunión fluyó bien. De maravilla. Sí, pero la Matrix no sabía, porque no le dije cuál era mi intención de este color rojo. Claro, claro, claro. Pues con esto cierro, Agustín, diciéndole Pues te agradezco mucho. De las personas, y un placer siempre pues, por aquí compartir contigo, con la gente que te sigue, y te felicito por toda esta labor de estar divulgando cosas en tu sitio.